segundo de la ESO. Estamos en la tercera parte del conjunto Q de los números racionales, donde en este vídeo de la tercera parte vamos a ver la verdadera definición de Q, los elementos integrantes o los conjuntos integrantes de Q, la fracción generatriz, su concepto, y luego ya dentro de la fracción generatriz de un decimal exacto. Por ejemplo, este de aquí. Bien, Q es el conjunto de todos los números que pueden ser expresados en forma de fracción. Cualquier número que se pueda expresar como fracción pertenece a Q. Por lo tanto, Q incluye, evidentemente, a las fracciones, los decimales exactos, los decimales periódicos puros, los decimales periódicos mixtos, los enteros z, los naturales n, también los números que se expresan en notación científica, porque todos ellos se pueden expresar como fracción. Por lo tanto, Q va a incluir dos grandes conjuntos, el conjunto de los naturales y el de los enteros, pero va a rellenarse con los decimales y todo lo que se puede expresar como fracción. Pero claro, cuando nosotros trabajamos con decimales, pues realizamos operaciones de números, en este caso con varios decimales, y se hace necesario truncar o redondear. Por lo tanto, siempre se comete un error en el cálculo final. Sin embargo, cuando operamos en la forma de fracción, no hay error posible, porque en la fracción la división queda sin realizarse. Por lo tanto, ahí está la conveniencia de trabajar con fracciones. Evitamos errores. Bien, de esta forma podemos hacer un esquema de todo lo que está dentro del conjunto Q. Dentro de Q están los naturales, porque los podemos poner como fracción. Recordamos que esa es la verdadera definición de Q. Los enteros, que también los podemos poner como fracción. Las fracciones propias, que ya son fracciones. Las impropias, los iguales a la unidad, es decir, las fracciones en sí. Los decimales exactos, que los podemos poner como fracción. Los decimales periódicos puros, que también los podemos poner como fracción. Ya veremos en un próximo vídeo cómo se hace. Los decimales periódicos mixtos también veremos cómo los podemos expresar en forma de fracción. Las potencias de exponente negativo, recordamos que cualquier potencia de exponente negativo era una fracción cuyo numerador era la unidad y el denominador era la potencia en positivo. Y los números en notación científica. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo tener este decimal, lo puedo poner en forma de notación científica, por lo tanto el decimal es en realidad una notación científica, o la notación científica es un decimal, y por lo tanto lo puedo poner como una potencia, como una fracción cuyo numerador en este caso es 12 y cuyo denominador en este caso es 10 elevado a 4. Ya veremos también cómo trabajamos esto, pero fijaros que aquí estamos hablando de 12 diezmilésimas, es decir, 12 partido de 10.000, ¿de acuerdo? Y aquí estaría en forma de notación científica. Bien, vamos a ver ahora el concepto de fracción generatriz. ¿Qué es eso de fracción generatriz? Bueno, pues es la fracción irreducible, es decir, aquella en la que ni el numerador ni el divisor tienen divisores comunes, que representa a un número decimal. Es decir, la fracción irreducible es aquella que tiene números que son primos entre sí. ¿De acuerdo? Bien, y se llama generatriz porque genera infinitas fracciones equivalentes, bien sea por amplificación, que en realidad representan a un mismo número decimal. Infinitas fracciones equivalentes. Por lo tanto, yo tengo un cuarto que genera infinitas fracciones equivalentes, pero un cuarto, 2 octavos, 3 doceavos, 4 dieciseisavos, en realidad estoy multiplicando arriba y abajo por el mismo número, es decir, por amplificación, y en realidad siempre voy a tener al dividir el mismo resultado decimal. Es decir, la fracción, el número decimal 0,25 en realidad es 25 centésimas, es decir, la parte que sigue a la coma la ponemos abajo y arriba, y abajo ponemos la unidad seguida de tantos ceros como decimales había. Pero hay que simplificar hasta obtener la fracción irreducible en el momento en que los números que tenemos son primos entre sí.
Bien, pues nos vamos a poner a prueba con este ejercicio y a ver si nos sale bien. Viene algo muy sencillo. En este caso tenemos un periódico mixto porque tenemos un anteperiodo que es el 1, es decir, entre el número entero que es el 0 y el periodo que es el 8 que se repite hasta el infinito está el anteperiodo que es 1. 12, 23, 05, 23, 05, evidentemente tenemos un periodo que es 2305, por lo tanto es periódico puro, porque una vez que acaba la parte entera se inician las cifras del periodo, ¿vale? Esa es la diferencia. El número mixto tenía un anteperiodo y este directamente desde la coma empieza el periodo. Este ocurre lo mismo, es periódico puro, porque desde la coma empieza el periodo que es 21, 21, 21. Bien. Sin embargo, este es un número decimal exacto, ya hemos visto que no tenía puntos suspensivos, por lo tanto es una división exacta. Y en este caso tenemos 9,18, 52, 32, 23. Bueno, nos damos cuenta que 23, 23 se repite, 185 es el anteperiodo, por lo tanto es un periódico mixto de anteperiodo 185 y de periodo 23. Bien, vamos a ver cuál es la fracción generatriz de un decimal exacto. Nos damos cuenta que decíamos que dentro de Q había muchas cosas y dentro de los decimales vamos a hacer los exactos. Bien, es muy simple. Hacemos como numerador el número decimal sin coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como decimales había. Es decir, decimales exactos van a ser como el ejemplo que estoy poniendo todo el rato. 0,25, es decir, el número decimal sin coma, ¿vale? 25 dividido por la unidad seguida de tantos ceros como decimales. Pero hay que obtener la fracción irreducible. En este caso es el momento en el que no hay divisores comunes. El número, en este caso, lo que estamos buscando es que sean primos entre sí. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que hacemos es buscar el máximo común divisor y una vez que lo encontramos dividimos arriba y abajo por la propiedad fundamental de las fracciones, que dice que si multiplicamos o dividimos por el mismo número arriba y abajo, la fracción que obtenemos es equivalente, pero en este caso estamos dividiendo por el máximo común divisor. Por lo tanto, no solamente es equivalente, sino que es la fracción irreducible. Pues bien, nos vamos a poner a prueba para encontrar la fracción generatriz de todos estos decimales que son exactos. Hemos dicho que los decimales exactos era muy fácil, se ponía el número sin decimales, es decir 18, y la unidad seguida de tantos ceros, pero hay que obtener la fracción irreducible en el momento que sean primos entre sí, es decir, que no tengan divisores comunes. Aquí lo mismo, 502 era 502 entre 100, por lo tanto lo tendremos que dividir, en este caso los dos son divisibles entre 2 y ya no podemos dividir más, porque este no es divisible entre 3, este tampoco, ni entre 5, es decir, ya hemos acabado. 0,012 en realidad es 12 milésimas, es decir, el número sin coma será 12 entre 1000, pero podemos dividir en este caso entre 4 arriba y abajo, por lo tanto nos va a dar 3/250. 0,204 es 204 milésimas, podemos simplificar en este caso dividiendo entre 4, el máximo común divisor es 4. Y en este caso tenemos 13 100 milésimas, ¿vale? 13 100 milésimas. Y como este es primo y aquí no puede estar el 13, no hay divisores comunes, luego ya hemos obtenido la fracción irreducible. Bien, vamos a ver ahora cuál es la condición para crear una fracción cuyo cociente sea un decimal exacto. Es decir, ¿por qué hay decimales exactos? ¿De dónde surgen los decimales exactos? Es otra forma de verlo. Bueno, pues la condición es que el denominador contenga solo potencias de 2 y de 5, o de ambos. Es decir, 2, 5 o de ambos. Por ejemplo, un cuarto, 1 partido de 2 al cuadrado, es la potencia 1 cuarto, 0,25. 1 partido de 20, que es 2 al cuadrado por 5, 0,05. 1 partido de 50, es decir, 2 por 25,
de 0,02. 7 partido de 4, 1,75. 9 partido de 20, es decir, 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 5, 20, 0,45. 3 partido de 50, es decir, 25 por 2, 50, 0,06. La condición es que sean solo potencias de 2, de 5 o de ambos. Eso en el denominador. Y entonces obtenemos las divisiones exactas. ¿De acuerdo? Bien, recordando eso, pues vamos a escribir 3 fracciones que generen decimales exactos, las que queráis. O sea que, ánimo. Os pongo aquí la condición, ¿vale? Que el denominador contenga solo potencias de 2, de 5 o de ambas. Pues hemos visto, era muy sencillo, una centésima, 5 octavos, 2 elevado a 3, 12 partido de 25, 5 al cuadrado, es decir, esta es la condición para obtener números decimales exactos. Y bien, espero que el vídeo os haya venido bien, os haya clarificado algunas cosas y en el siguiente vídeo pues ya veremos cuál es la fracción generatriz pero de un decimal periódico puro, cuál es el truco, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera.